alguna inquietud, nos avisan para poder aclararlo. Ya saben que tienen que activar su micrófono, por favor. Se lo voy a agradecer bastante. Y entonces ya, vamos a dar inicio. Listo, mis. Ya podemos comenzar. A ver. Aquí ya está grabando. Acá también. Mi patita sí que me avisas, como no está Walter, estoy quedando afuera. ¿Ok? Sí, claro. Ah, ¿verdad? Good morning, students. Recording in progress. To our English class. Good morning, teacher. Why so late, students? There are 16 of us now, and how many students we have in this classroom? ¿Cuántos alumnos hay en el salón? ¿Ah? Más o menos, ¿cuántos son en el salón, chicos? No, ahorita, pero ¿cuántos alumnos? Unos 60. Ya, pero chicos, es muy tarde, ¿ah? Muy tarde, ¿ah? Por favor, después se pierden la sesión completa. Ya, por favor. Ok, bien. Okay, students, let's start with our English class. Por favor, chicos, traten de conversar con sus compañeros, decirles, yo no sé si en otros cursos también llegan así de tarde, ¿ah? Mira, ya es 7:56 y solamente somos 17 y ustedes me dicen que son como 60. Entonces, por favor, es importante que ustedes presionen y les hagan recordar, ¿ya? Que tienen que estar en la hora indicada, ¿ya? Por favor. Ok, vamos a comenzar. Por favor, ustedes me podrían señalar cuál de estas es la respuesta correcta en todos los casos. A ver, vamos a ver. Yo voy a habilitar esto para que ustedes puedan marcar. Y ustedes me tienen que decir cuál de esas creen que es la respuesta correcta. Letter B. Ok, a ver. The first. The first one, that's the window who wish were I broke. ¿Cuál sería mi respuesta? A ver. That's the window I broke. Which. Wished. That's fine. Wished. The second one, my teacher was running late, shouted at me. A ver, ¿cuál marcamos? Whose, which, who, or where? Who. Who. That's right. Who. The other one, living with people. Our organization is very good. Living with people, our organization is very good. ¿Qué podemos poner? Where, who, which. People. People. Where, who, which. People. I'm talking about people. Who. Who, again, who. That's fine. The other one, the house I read up is next to school. Where. Where, that's fine. And then, the teacher is a person works in a school. Who. Who, that's fine.
This is the house my son was born. Where? Where? My son was born. Okay? That's fine. Look at this, please. Students, here we have this kind of words, and these words are links between an idea and other. Relative clauses. Ustedes, chicos, en castellano van a ver lo siguiente. Cuando lleguen al tema de sintaxis en lenguaje, creo que todavía no llegan a ese tema, todavía eso se ve mucho más adelante, van a ver lo siguiente. Yo lo voy a abordar el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos próximos al examen. Entonces, a mí me parece fundamental que ustedes comprendan un poco lo que hay detrás de las categorías gramaticales para que puedan aplicarlo a la lectura. Las cláusulas relativas, chicos, son vínculos, ¿ya? O sea, cuando hablamos de cláusulas relativas estamos hablando de oraciones compuestas. Estas oraciones compuestas van a tener jerarquía en la información. No entiendo, Miss, ¿cómo que van a tener jerarquía? Así es. Yo voy a tener jerarquía en la información en tanto que va a haber más de un verbo, pero las acciones enunciadas en ese verbo, por esos verbos, no van a tener el mismo valor. Y eso es crucial al momento de ubicar la jerarquía textual. Vamos a verlo con un ejemplo. My mother, who has brown hair, is standing here. Mi madre, quien tiene cabello marrón, está parada aquí. ¿Qué es lo importante? ¿Que tiene cabello marrón o que está parada aquí? ¿Qué es lo importante? ¿Qué será lo importante, chicos? A ver. ¿Cuál es? Cabello marrón. Mira, si yo digo mi madre, quien tiene cabello marrón, está parada aquí. Acá tengo dos afirmaciones. Uno, que tiene cabello marrón. Dos, que está parada aquí. Dos afirmaciones. Dos. De estas dos, ¿cuál es la que importa? Porque no son iguales. ¿Cuál es la que importa? ¿Cuál? Está parada aquí. Que está parada aquí. ¿Y eso cómo lo sabes? Porque esta palabrita que tenemos acá, lo que hace es subordinar. Miss, ¿y para qué subordina? Lo que pasa, mi amor, es que yo lo que estoy haciendo con este pedacito de oración al cual le vamos a llamar cláusula, lo que estoy haciendo, bebé, es calificar a mi mamá. Quiero explicar algo de mamá. ¿Me entiendes? Quiero explicar algo de mamá y lo voy a hacer en función de este pedacito de oración. Esto que va a ir entre comas, no necesariamente va a ir entre comas siempre, ¿ya? Pero esto que está subordinado no va a ser la información principal. Eso quiero que te lo grabes. Al momento de que tú analices la información a nivel jerárquica para responder habilidad verbal, tú tienes que darte cuenta de algo. Aquellos elementos subordinados no van a tener jerarquía. ¿Me entiendes? En este caso, yo te estoy poniendo una oración. Te digo dos cosas de mi mamá, que está parada aquí y que tiene pelo marrón. ¿Cuál es la que me interesa? Que está parada aquí, no que tiene pelo marrón. Entonces, si yo tengo que sacar la idea principal, es que mi mamá está parada aquí. Si lo del pelo marrón, eso es un detalle. Esto es algo que amplifica el autor sobre el sujeto para dar detalles. Entonces, cuando yo tengo este tipo de incisos, cuando yo tengo este tipo de información que está subordinada, pues la función será la de una idea secundaria, ya sea argumentar, explicar, amplificar, ejemplificar, pero no va a tener el rango jerárquico que va a tener la acción con el verbo principal. ¿Me entendieron, chicos? Quiero más ejemplos, vamos a tener muchos más ejemplos. Pero primero, quiero que me entiendan que cuando tenemos una oración compuesta, y voy a tener este tipo de pronombres, ¿ok? Porque ese who es un pronombre, solo que es un pronombre relativo, ¿ok? Lo que va a hacer ese pronombre relativo es subordinar aquello que venga a continuación, ¿ok? Chicos, hasta acá se está comprendiendo. ¿Por qué me enseñas esto ahora? Lo que pasa es que estamos en la semana final del examen de admisión.
Entonces, en estas 2 semanas que vienen, a lo mejor hay alumnos que se van a animar a postular, a lo mejor incluso en el ciclo anual, o a lo mejor tú quieres enfrentar de mejor manera el examen. De repente tú te consigues el examen, lo resuelves por ti mismo y luego ves el solucionario que vamos a hacer. Porque tú sabes que tus profesores de Grupo Ciencias hacemos el solucionario. Lo sabes, ¿no? Entonces, yo te sugiero que tú agarres el examen, lo resuelvas tú mismo y que luego veas el solucionario, veas en qué fallaste, qué hiciste bien y todo ello, ¿ok? Es una manera de medirte, ¿ya? Entonces, yo quiero que tú llegues al examen, a pesar de que esto de las cláusulas relativas tendría que venir más adelante, no quiero dejarlo pasar porque es algo que me interesa para que puedas considerarlo al hacer la jerarquía textual. ¿Ok? Esto sirve para identificar la jerarquía. Recuerda, este no es un curso solamente de inglés, es básicamente habilidad verbal. ¿Ok? Entonces es fundamental que refuerces esta información para habilidad verbal. Chicos, hasta acá está entendiéndose, ¿sí? La idea. Te voy a mostrar un poquito más, pero necesito por favor que me digas si es que se está comprendiendo, ¿sí? ¿Se comprende? Ok, excelente. Miss, dime por favor qué diferencia hay. Bueno, en realidad esto, chicos, lo voy a ampliar más adelante, pero no quiero que te quedes con la duda. Cuando yo utilizo cláusulas relativas especificativas, quiere decir que aquello que va después del pronombre relativo sirve para distinguir, pero en el sentido discriminatorio. O sea, por ejemplo, yo digo, la chica que es mi amiga trabaja conmigo. Si yo le quito que es mi amiga, entonces allí estoy quitándole parte fundamental de la información. Porque de todas las chicas, ¿a cuál me refiero? ¿Me entiendes? En cambio, cuando yo digo la chica que es mi amiga, la expresión que es mi amiga me sirve para saber entre todas las chicas a cuál me estoy refiriendo. En cambio, cuando yo utilizo esto de mi mamá, mira, my mother who has brown hair, mi mamá es solo una persona, ¿me entiendes? No necesito decir algo de mi mamá para distinguirla del resto, pero voy a dar una información que amplía, que explica. Entonces, cuando la expresión que está acompañando al sujeto, ¿ya? Lo que busca no es discriminar, distinguir, sino más bien ampliar una información al respecto, eso se va a llamar explicativo. Y por eso se va a colocar entre comas. Porque si yo lo quito, no pasa nada. My mother is standing here. Y se entiende. ¿Ok? Pero en cambio, cuando yo coloco who has brown hair, lo que estoy haciendo simplemente es ampliar la información. ¿Ya? Esa es una gran diferencia entre ambas cláusulas, ¿correcto? Pero recuerda, la información relevante, la información importante, no es la que está subordinada. ¿Ok? Ya. Any questions? Students, any questions? No? Clear? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Confírmenme, ¿ah? Ok. Let's continue. Ajá. These words, acá tienes, mira, estas son las cláusulas relativas, ya te estoy enseñando cómo se da una cláusula relativa. Es una información que forma parte de una oración grande, pero que está dentro, y su función simplemente, en este caso, viene a ser la de dar una información dentro de la oración, pero que no es la principal. ¿Cómo logramos enlazar este tipo de expresiones? Bueno, lo vamos a hacer a partir de las conjunciones, pero también a partir de los pronombres relativos, relative pronouns, ¿ok? Estas palabras de los pronombres relativos son palabras que en el castellano sí tienen una diferencia. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la amiga, quien siempre me ayuda, y quién es tu amiga? La diferencia se puede notar en la tilde. Cuando quieres preguntar, utilizas la tilde.
Y cuando quieres hacer referencia a algo que ya se mencionó, simplemente no lo tildas. Y ahí vamos a tener la diferencia entre el interrogativo y el relativo. En el inglés no es así, no hay tildes. Entonces vamos a usar la misma palabra. Who es quién, tanto para preguntar como para relacionar. ¿Me entendieron? Who se utiliza siempre para hablar de personas y solo de personas. Vamos a verlo en un caso. Look at this. He who overcomes his anger. Acá lo que estoy diciendo es él, quien superó su ira. Él, quien superó su ira, dominó o domina a su enemigo. ¿Me dejo entender? Entonces, he who overcomes, este who no está preguntando. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una referencia. ¿Qué es lo importante? ¿Que él dominó o domina a su enemigo o que él superó su ira? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la expresión importante acá? ¿Cuál es el dato que importa? Que él ha superado, que él domina a su enemigo, no que él ha superado su ira. Ese superó o supera su ira, viene a ser un dato que amplifica, pero no es la información principal. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener estrategias del conocimiento del lenguaje para distinguir ideas principales de ideas secundarias. Sí o no que uno de los ejercicios fijos de habilidad verbal es la jerarquía textual. ¿Sí o no? Te piden tema principal, idea principal. ¿Sí o no? En todos los textos, absolutamente en todos los textos te lo piden. Entonces, hoy que estamos a puertas del examen de admisión, debo asegurarme de que tengas este criterio a mano. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ok. Ahora, Miss, vemos algo parecido, que es el whom. ¿Qué es whom? También hace referencia a las personas. Pero, entonces, ¿qué? ¿Los puede usar uno en lugar de otro? No exactamente. Se utiliza como el who para referir a personas, pero hace referencia a los objetos de los verbos. Por ejemplo, he is the man whom I used to date. Él es el hombre, pero acá lo que estoy diciendo es con quien yo solía salir. La referencia está en función de qué? Está en función del objeto. ¿Ok? Porque yo voy a hablar de ese hombre en función de alguien más, que soy yo. He's the man whom I used to date. ¿Pude haber puesto who? Por supuesto que pudiste haber puesto who. Sin embargo, cuando funcionan como objetos, lo ideal es poner el whom. Ahora, Miss, ¿hay más de una forma de hacer referencia? Pero por supuesto que sí. De hecho, a continuación te voy a mostrar las maneras en las cuales se puede hacer referencia a una persona, a un objeto, a una idea, no necesariamente usando un solo pronombre relativo. ¿Ok? Whose. What is the meaning of whose? Whose también habla de personas, pero habla de personas en función de la posesión. Okay? For example, my friend whose stepmother is Colombian is coming next week. Mejor es usar el whom, porque con el who es, o en todo caso debí usar el that. ¿Ya? Ahí debí mejor en todo caso haber utilizado el that, Bustamante. I can see your name. ¿Ok? Pero claro, hay más de una manera para poder usarlo. A Lorena. Sí, digamos que sí. ¿Ok? ¿Hasta acá, chicos, está quedando claro? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Entonces, whose significa algo que en castellano se traduce como cuyo o cuya. Eso es el whose. ¿Ok? Habla de posesiones.
Wish. Wish se refiere a animales, a objetos, pero también a ideas. Por ejemplo, these are principles which we all believe in. Esos son los principios en los cuales todos nosotros creemos. ¿Ves? Wish, wish, wish. ¿Ok? Significa lo cual, el cual. Pero ahora te voy a hablar de este conector, de este pronombre relativo, que es básicamente el comodín, el que se suele utilizar en todos los casos. Cuando yo quiero decir que, voy a utilizar el that. That. La palabra that es el equivalente del que relativo del castellano. De hecho, te voy a poner un ejemplo en paralelo. Voy a decirte esto. La amiga que siempre me ayuda está de viaje. La amiga, quien siempre me ayuda, está de viaje. Estoy diciendo de las dos maneras. Lo estoy diciendo de las dos maneras. En castellano, de hecho, lo que más usamos es la amiga que más me ayuda, ¿sí o no? O que siempre me ayuda. Voy a utilizar de preferencia el que en lugar del quién, aunque obviamente más preciso es decir quien siempre me ayuda. Sin embargo, vamos a usar el que. Y en inglés también eso va a ocurrir. Vamos a utilizar el that, ¿ok? En lugar del who, muchas veces se va a utilizar el that. En lugar del whose, ahí sí no se puede, porque el whose lo que indica es posesión, cuyo, cuya, de quién. Por ejemplo, en este caso, ¿no? My friend, whose stepmother is Colombian. ¿Cómo voy a definir a mi amigo? ¿Cómo lo voy a distinguir del resto de amigos? Diciendo que su madrastra es colombiana. O sea, de mis amigos, ya, el que tiene una madrastra colombiana. De él estoy hablando, de él, no de los demás. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Entonces, allí en el whose yo estoy hablando a partir de la posesión. En cambio, con el that, lo que estoy haciendo es simplemente hacer referencia a lo que mencioné anteriormente, pero no necesariamente desde la posesión, ¿ok? Solo voy a añadir una información que amplifique la idea de ese sujeto, ¿ok? Where se utiliza para hablar de lugares, ¿no? Por ejemplo, acá, pon tu nombre o firma tu nombre en el lugar donde yo he puesto una cruz. I have put a cross. Where, hablo de lugares. Cuando digo when, hablo de tiempo. Pero Miss, esto yo he visto que sirve para preguntar. Así es, eso sirve para preguntar, pero también va a servir para hacer referencia a algo ya mencionado. En ese sentido, ya se va a utilizar como un relativo, ¿ok? Why, igual, habla de razón, pero Miss, why no es por qué. Así es, pero en tu cabecita, cuando esta palabra funcione como relativo, ya no vas a entenderla como ¿por qué?, sino por la razón, por la razón. Vamos a ver. This is the reason why I feel upset. Esta es la razón porque me siento enojada. O sea, estoy haciendo referencia a una razón que ya he mencionado. Mira, acá está la palabra reason. Ya la he mencionado, ya la he aludido principalmente. ¿Ok? Y también el what no necesariamente hace referencia a preguntas. Por ejemplo, pardon me, I didn't hear what you said. Discúlpame, yo no he escuchado lo que has dicho. ¿Correcto? Entonces, acá lo que te estoy presentando es un cuadro que contiene los pronombres relativos. ¿Se entendió? Una cosa que quiero que quede clarísima en ti, lo que viene después de estos pronombres relativos nunca es lo principal, ¿ok? Nunca es lo principal, ¿ya? Quiero que lo tengas claro. Nunca lo que viene después de estos pronombres va a ser la información principal. ¿Por qué? Porque son elementos subordinantes. Por supuesto, el wish hace referencia a todo aquello que no sea humano. ¿Ok? Puede hacer referencia a ideas, puede hacer referencia a animales, a objetos y significa lo cual por el cual o en lo cual, ¿no? Estos son los principios en los cuales todos nosotros creemos.
Ahí está. Ese es el wish. ¿Ok? Ese es el wish. ¿Se entendió hasta acá? Any questions? Chicos, siguen sin entrar, ¿ah? No lo sé, siguen sin entrar. No sé por qué se demoran tanto en ingresar. Están llegando tarde. Mira, ya son 8:19. La clase ha empezado ya hace prácticamente 20 minutos. ¿Ya? Es importante que ustedes reciban sus sesiones completas, ¿ok? Sepas o no, porque la academia lo que busca con estas 2 horas no solamente es que tú te familiarices o refresques cuestiones del inglés, sino que tengas 2 horas más de verbal, ¿ok? Y yo no creo que la mayoría de alumnos se sienta tan confiado de hacerse todas las preguntas de habilidad verbal, porque los textos en San Marcos son textos bastante exigentes, ¿no? Entonces, no dejen de practicar, no dejen de aprovechar las sesiones en las cuales aprendemos y reforzamos más sobre habilidad verbal, ¿ya? Porque habilidad verbal y habilidad matemática son los pilares del examen. Ok, están en Facebook. Ok, perfecto. Thanks, Marco Antonio. Ok, ya, pero igual, por favor. Miss, vamos a ver acá. The relative pronoun is the subject. Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un pronombre relativo, ¿ya? Que hace referencia a una persona, como te dije, no solamente vamos a poder utilizar el who. Veamos. I am looking for a secretary who can use a computer well. ¿Qué te acabo de decir? I am looking for. Yo estoy buscando. Ahí no dice que estoy viendo por, dice que estoy buscando. Look for es un phrasal verb que significa buscar. Yo estoy buscando una secretaria. ¿Quién pueda usar una computadora bien? Pero no es la única manera. También puedo decir that. ¿Ya? También puedo decir that. O por ejemplo, she has a son who is a doctor. Ella tiene un hijo quien es doctor. Pero también puedo decir she has a son that is a doctor. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? ¿Que ella tiene un hijo o que su hijo es doctor? Piensa. ¿Cuál es el dato importante? ¿Que ella tiene un hijo o que el hijo es doctor? Su hijo es doctor. ¿Segura? A ver, una pregunta. Si yo elimino she has a son, ¿tiene sentido decir who is a doctor? Si se queda solito No. el who is a doctor, ¿tiene sentido? No. Pero ahora digamos que es al revés. Mira, she has a son y borro who is a doctor. ¿Tiene sentido decir she has a son? ¿Ella tiene un hijo? Sí, tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ella tiene un hijo. Eso es lo importante. Porque esa información no depende de la otra. ¿Me dejo entender eso? Mi amor, eso vas a tener que aplicar a escala en habilidad verbal, ¿ok? Porque las respuestas para habilidad verbal se sostienen en el entendimiento del lenguaje. Por ejemplo, quiero reforzar esto en ti por si es que hay alguno que quiere postular o que está ya por postular. Porque claro, hay chicos que están en anual, pero que igual se animaron a postular y bacán, a buena hora, que lo hagan. Pero quiero reforzarte unas cositas antes de, escúchame, las ideas principales, mi amor, son ideas que no solamente tienen un nivel de generalidad, sino que además son ideas que por sí solas se sostienen. En el caso de los textos argumentativos, bebé, un texto argumentativo se llama argumentativo, pero un argumento jamás es una idea principal, jamás. ¿Mis por qué? Por teoría, la idea principal del texto argumentativo es la tesis. ¿Por qué, Miss, si se llama argumentativo? Lo que pasa es que un argumento siempre depende de una tesis. Siempre, siempre. ¿Y sabes por qué? Porque los argumentos son razones.
Los argumentos son razones que por lo general se anuncian con conectores que indican razón. Las conjunciones causales son subordinantes. Por esa razón no pueden ser ideas principales. Porque las conjunciones que tienen que ver con la causalidad son conjunciones subordinantes. ¿Eso qué indica? Que aquello que se expresa como causa está ligado necesariamente a algo anterior. Por ejemplo, si yo te digo, usa mascarilla porque el COVID todavía no ha acabado. ¿Tiene sentido si yo digo porque el COVID todavía no ha acabado solito? No, me estaría faltando algo. En cambio, si yo te digo, usa mascarilla y le quito lo demás, ¿tiene sentido completo? Por supuesto que tiene sentido completo. Allí sí. ¿Por qué? Porque esa expresión no está subordinada a un conector de causa. ¿Me entendieron, chicos? Estamos hablando de jerarquía textual, ¿ya? Continuemos. We bought a house which is 200 years old. Nosotros compramos una casa la cual tiene 200 años de antigüedad. Pero acá dice is, no dice have o has. Es que tú sabes que la edad en inglés, eso te expliqué en las primeras clases, ¿no? El tiempo, la edad, ¿con qué verbo se utiliza o con qué verbo se plantea? Con el is, ¿correcto? Siempre con el verb to be. Tú no dices I have 12 years, sino dices I am, ¿ok? Ahora mira, también puedo utilizarlo con el that, ¿ves? Acá puedo utilizar el wish o puedo utilizar el that y no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante nuevamente? Que nosotros compramos una casa o que la casa tiene 200 años de antigüedad. ¿Qué es lo importante? Nuevamente te pregunto. A ver, vamos, reforcemos. ¿Qué es lo importante? Nosotros compramos una casa. Que compramos una casa. Y la característica de la casa es que tiene 200 años de antigüedad. Pero lo importante es que compramos la casa. ¿Ok? Eso es lo importante. I sent a letter which arrived 3 weeks later. Yo envié una carta que llegó 3 semanas después. ¿Ok? Puedo decir la cual llegó 3 semanas después o que llegó 3 semanas después. Y no hay ningún problema. Which o that. Ahí está. ¿Ok? Ahora, más ejemplos. La cláusula después del sujeto de una oración. Vamos a ver. The people who live on the island are very friendly. La gente que vive en la isla es muy amigable. Pero también puedo decir, mira, puedo decir con el who, quién o quiénes en este caso, porque estoy hablando de varias personas, o puedo decir el that, el qué. Las personas que viven en la isla son muy amigables, o puedo decir las personas quienes viven en la isla que son muy amigables. Quienes viven o que viven en la isla son muy amigables. Y no hay ningún problema. ¿Ok? Who para hacer referencia al hombre. O también puedo utilizar that para hacer referencia al hombre. The man who found is my brother. O por ejemplo acá, la cámara. The camera which, la cual. O simplemente puedo decir that. Este símbolo es el símbolo de las libras. Paul, ¿ok? El símbolo de las libras. Igual acá, the house which o the house that. La casa, la cual o la casa que. Y de las dos maneras es correcto, ¿ok? Hasta acá, chicos, ¿se ha comprendido? A ver, díganme por favor si es que hasta acá se entendió. ¿Sí? A ver, Sí. ¿todo bien? Ya está, perfecto. No todo, Lore, porque por ejemplo, cuando yo quiero hablar de la posesión, no es adecuado utilizar el that, ¿me entiendes? Porque cuando quiero decir cuyo, estoy definiendo en función de qué, estoy definiendo no en función de una cualidad, sino que estoy describiendo en función de qué, estoy describiendo en función de la posesión, ¿me entendiste? Voy a describir en función de la posesión. Ahí ya no sería correcto utilizar el that. Ajá. Uh-huh. Y hay el why, el what, ¿no? Que no podría necesariamente. ¿Ok? Pero el which, el who, el whom, claro que sí. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, por ejemplo, también, ¿cómo lo usaría para hablar acerca de los objetos? She loved the chocolate, which or that I bought. Acá no voy a dar una información sobre el sujeto. El sujeto es ella. A ella le encanta el chocolate. Y sobre el chocolate es que voy a dar una información. I went to the village. We went to the village. Acá estamos hablando de nosotros. Nosotros fuimos a la aldea que Lucy nos recomendó o a la cual Lucy nos recomendó. Entonces estoy dando una información sobre la aldea. Nosotros somos el sujeto, pero sobre el objeto es que voy a dar una información. John conoció a una mujer con la que yo había ido a la escuela, con la que yo estuve en la escuela, ¿no? Acá la mujer está en relación a John. Y para referirme a ella voy a utilizar el who, pero también puedo utilizar el that. ¿Ok? O por ejemplo, the police arrest a man who or that Jill worked with, ¿no? La policía arrestó a un hombre con quien había trabajado with Jill, ¿no? Entonces, puedo utilizarlo de las dos maneras, who o that, no hay ningún problema. Acá también, mira, para hablar de sujetos, ¿no? La bicicleta, la cual me encantaba, ¿no? La bicicleta, sí, se utiliza para hablar de objetos, de ideas, Alexandra, ¿ya? De ideas, por lo general. Porque para hablar de personas ya tienes el who, ¿ya? Pero mira cómo se puede reemplazar con el that, which, that. La universidad, la cual o la que. La mujer, quién o qué. El doctor, quién o qué. ¿Ves? Entonces, tengo las equivalencias al respecto. Lo importante de la sesión no solo es que conozcas para qué sirven estas palabras, ya te he dicho, sirven para aludir a elementos previamente mencionados. Pero no solamente eso, sino que cumplen una función determinante en la jerarquía textual, ¿ok? Cumplen una función determinante en lo que es la jerarquía textual. Y eso es lo que me interesa para los textos, ¿ya? A ver, por favor, completa los espacios en blanco. You can write. Chicos, ¿pueden escribir acá? Por favor. Perfecto. Sí, sí pueden. Who. Who. Acá estoy hablando de una pareja. En la tercera estoy hablando de una pareja, pero quiero decir algo sobre su casa. O sea, esas personas son mis vecinos. Pero a esas personas yo las voy a conocer en función de algo, de una posesión, ¿cierto? Ya. That's right. Whose. Porque una pregunta, ¿la casa define a la pareja? ¿La casa define a la pareja o es la posesión de la casa la que define a la pareja? Porque el whose se utiliza cuando tú quieres hablar de posesión, ¿sí o no? Y entonces tú quieres hablar de los vecinos, tú quieres hablar de la pareja, pero la casa no es algo que se diga sobre la pareja, sino la posesión de la casa, ¿correcto? ¿Sí?
Muy bien. Which, o también pude haber dicho that, ¿no? The car that is parked in front of the shop is red, ¿no? El carro, el cual está estacionado enfrente de la tienda es rojo, o pude haber dicho el carro, el cual o el que está estacionado enfrente de la tienda es rojo y no hay ningún problema, ¿ok? De las dos maneras es válida. Muy bien, acá te dejo más información acerca del whom. Recuerda que funciona sobre todo cuando vamos a hablar de objetos, ¿ya? Bien, ok. Entonces ya estamos listos, chicos, para leer este texto que es bastante pesado. Pero antes de ver este textito, ¿ya? A mí me interesa que veamos este otro que habla de un tema social, además de bastante controversia, ¿no? ¿Pero por qué? Me interesa por el nivel de dificultad que encarna, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. Este es el siguiente, ¿ya? Que es un texto un poco más complejo, es de ciencia, usa vocabulario especializado, pero también me parece importante porque utiliza las palabras con más de un sentido, ¿ya? Pero vamos a comenzar con el texto del aborto, ¿ok? Hay un texto acerca del aborto, ¿ya? Vamos a ver. Te voy a dar un minutito, quiero que lo leas, ¿ok? Quiero que tú lo leas, solito, léelo. Y ve subrayándome aquello que te genera dudas, ¿ok? Ve subrayándome aquello que te genera dudas. Vamos, subráyame aquello que te genere dudas. Mira, acá te voy a pedir que apliques algo de lo que ya habíamos hablado, ¿ya? Mira, ¿te acuerdas que yo te enseñé la terminación ly? Porque tú conoces la palabra strong. Strong significa fuerte. Y la terminación ly, ¿te acuerdas? Básicamente lo que indicaba era la terminación mente del castellano. Entonces allí, ¿qué dice? Fuertemente. Así es. ¿Ven? No dejen de aplicar, por favor, lo que habíamos visto las semanas anteriores, ¿ya? Ok. Sigan, por favor. Sigan. También me interesa esta palabra. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Terminamos? Uh-huh. Ya está. Ok. ¿Qué han entendido del texto así, en líneas generales? ¿Qué se entiende del texto? ¿Con qué te quedas del texto? ¿De qué están hablando? A ver, ¿de qué hablan? El uso del lenguaje con respecto al aborto. Así es, del uso del lenguaje
con respecto al aborto. Ese es el asunto. Están discutiendo sobre si algunos apoyan el aborto y otros no. O sea, están discutiendo acerca de si abortar o no. ¿Eso es lo que están discutiendo? No están discutiendo eso. No están discutiendo eso. Acá lo que vamos a tener es básicamente una reflexión acerca de lo complejo que resulta hablar del aborto. De lo complejo que resulta hablar del aborto. Vamos a ver. The struggle. Struggle, chicos, ¿qué significa? Struggle. Struggle significa lucha, ¿ya? Pero fight no es lucha. Fight es pelea. Struggle, básicamente acá se refiere a lucha, a disputa, ¿ok? Entonces, la lucha o, digamos, la disputa en el debate del aborto, in the abortion debate, is in many ways. La palabra way, chicos, significa no solamente manera, ¿ya? Sí significa manera, pero no solamente significa manera, también significa camino, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a saber si significa manera o si significa camino? Bueno, depende del contexto. En el primer texto que vamos a hablar, del que vamos a hablar, allí vas a ver cómo funciona, básicamente, como manera, y también en una misma oración funciona como manera y funciona como camino. Entonces dice, the struggle in the abortion debate is in many ways a struggle over language. O sea, la lucha en el debate del aborto es en muchos sentidos una lucha sobre el lenguaje. For example, por ejemplo, I am pro-life. Yo soy pro-vida. I strongly support right. Chiquitos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los cognados y los falsos cognados? Bueno, support es un falso cognado, porque la palabra support, ¿con qué la asociarías? ¿Con qué la asociarías? Soportar, ¿no? Pero support no es soportar, es apoyar, ¿ok? Eso quiero que lo tengas claro, ¿ya? Dice que yo apoyo fuertemente. En este caso, la palabra fuertemente está usada de manera metafórica, lógicamente, porque acá cuando digo que apoyo fuertemente, lo que implica la palabra fuertemente es decididamente, convencimiento, ¿no? Esta persona está convencida de apoyar, y mira lo que dice, right and protection for mother and children. Esta persona apoya decididamente los derechos y las protecciones a las madres y a los niños. Ahí dice niños, no dice niño, dice niños, está en plural, children. Incluyendo a los niños prenatales. Acá no dice prenatales niños, dice niños prenatales. ¿Por qué? Porque la palabra children es la última en mencionarse. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que lo que tenemos delante es una palabra que funciona como adjetivo. ¿Ok? And other vulnerable populations. Y otras poblaciones vulnerables. ¿Ok? Ya. I want to see the law. Law significa leyes. I want to see the law of this country protect these people as well. Yo quiero ver las leyes de este país proteger a esa gente, y la expresión as well, todo, significa también, asimismo. Es un conector que se suele utilizar al final, cuando quieres agregar una idea, ya, pero quieres utilizarlo al final de la oración, se utiliza al final de la oración. ¿Me entendieron, chicos? ¿Hasta acá? A ver, díganme por favor si es que hasta acá se está comprendiendo, ¿sí? Sí, Miss. Ya está. Yes, teacher. In my view, desde mi punto de vista, this makes me pro-life. Esto me hace pro-vida. That's why, ¿te acuerdas del why que acabábamos de ver hace unos minutos? ¿Cómo lo vas a leer acá? Esa es la razón por la cual, o eso es por qué, yo uso la frase niño prenatal. ¿Ves?
esa es la razón, porque el why hace referencia al por qué cuando utilizamos una pregunta, sí o no. Pero cuando está funcionando como un relativo, aquí no quiere preguntar, aquí quiere hacer referencia a una razón. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual yo uso la frase niño prenatal. Where other people will say fetus, donde otras personas dirían, porque recuerda que este would indica posibilidad, ¿no? Dirían feto. ¿Ok? Hasta acá se está entendiendo. Ahora, te hago una pregunta. ¿La persona que habla está a favor o en contra del aborto? La persona que habla está a favor o en contra del aborto. ¿Qué crees? En contra del aborto. Against. Está en contra. ¿Ya? In the view of those people, en la mirada de esas personas, and of mainstream new outlets, todo esto, chicos, ustedes sí conocen lo que es el streaming. De hecho, tu generación vive del streaming. ¿Ya? Acá lo que se refiere es y a los principales difusores de noticias. News son noticias, pues, ¿no? O sea, los grandes medios de comunicación, los que difunden las noticias. Y en la mirada de la gente que también, pues, ¿no? Que utiliza el término feto, ¿no? Y de los principales medios de comunicación, I am not pro-life, yo no soy pro-vida. I am anti-abortion. O sea, desde la mirada de estas personas y de los principales difusores de noticias. O sea, acá lo que se está denunciando o lo que queremos insinuar es que posiblemente los medios de comunicación se suman a estar a favor del aborto. Lo que el autor acá nos demuestra es que probablemente los principales medios de comunicación se hayan sumado a esta, digamos, a esta postura, ¿no?, de permitir el aborto. Entonces dicen, según ellos, yo no soy pro vida, yo soy antiaborto. ¿Ok? Y mira lo que dice. This language, este lenguaje, allow, chicos, es un sinónimo de let. Let es dejar, permitir. Allow también es permitir. Dejar, permitir. Entonces dice, este lenguaje les permite a los críticos, ¿qué les permite? Dismiss. Dismiss, chicos, tiene varios significados. El primero, que tiene que ver con despedir, ¿ya? Despedir a alguien. Pero también tiene el sentido de descartar. Tiene el sentido de descartar, ¿ok? Descartar a alguien, ¿correcto? Entonces dice que este lenguaje permite a los críticos descartarme a mí y a mis, y aquí aparece la palabra fellow, que significa compañero. Y eso quisiera que lo veas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una palabra bastante útil y esto también lo vamos a ver en el siguiente texto, ¿ya? A ver, vamos a ver. Fellow. Folk también es otro. Hay un texto de Martin Luther King que también me gustaría que ustedes vieran. Ay, chispas. Ya, a ver. Díganme por favor si lo están viendo. ¿Sí? ¿Qué es? Compañeros de estudio, colegas, ¿ya? Pero no solamente eso de compañeros de estudios o colegas, sino mira lo que dice. Used to refer to someone who has the same job or interested as you or is in the same situation as you. ¿Me entiendes? O sea, compañero, tiene el sentido de compañero. Bueno, acá se utiliza como tipo, ¿no? Acá indica que alguien es como tú. Por ejemplo, he began to speak, my fellow Americans. Acá, por ejemplo, ¿qué indica? Mis compatriotas americanos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? My fellows Americans. A veces la palabra fellow no solamente es colega, o sea, se entiende como compañero, pero también puede tener el sentido
por ejemplo, de compatriota, de camarada, de compañero de partido, compañero de, no sé, pues, de lucha, ¿no? La gente que piensa como uno. ¿Me entendieron, chicos? Esa palabra yo te sugiero, por favor, que la anotes, ¿ya? Miss, ¿y qué significa folk? Folk significa gente, gente, simplemente gente. Pero también podemos utilizarlo para hablar de, para hacer referencia a las personas a quienes nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, ¿han visto ustedes esto, no? Acá está. Ahí está. ¿Qué dice acá? Mira, that's all, folks. ¿Qué te quieren decir acá? Eso es todo, gente. ¿Y gente en qué sentido lo están utilizando? ¿Ah? ¿En qué sentido lo están utilizando? Es algo así como, eso es todo, amigos. ¿Te suena? Pero en lugar de amigos, utiliza folks, porque la palabra gente se está utilizando como vocativo. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿están viendo la imagen, la pantalla? ¿Sí? Entonces, recuerda, folk, la palabra folk, la palabra fellow, se utilizan para hacer referencia a personas, ¿ya?, con las que tienes alguna relación de afinidad, ¿ok? Por ejemplo, cuando sube un animador y dice, ¿cómo está, gente?, ¿no? Básicamente, la palabra con la que podríamos referirnos a ese término es con folk, ¿no? Por eso es que lo utilizan en este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces recuerda, acá dice, con este lenguaje les permite a los críticos eliminarnos, cancelarnos, criticarnos, descartarnos a mí y a mis compañeros pro vida. ¿Y cómo los descartan? As single issue obsessives, como personas obsesionadas en un solo asunto, which we are not, lo cual nosotros no somos. ¿Me entendieron? Fíjate, acá se utiliza el which, lo cual nosotros no somos. O sea, prácticamente les están diciendo, mira, ellos solo están obsesionados con que no hay aborto, con que no hay aborto. No es que seas pro vida, sino que a ti lo único que te interesa es que no haya aborto. Entonces, eso que están diciendo es para descartar a las personas que se oponen al aborto. ¿Hasta acá, chicos, me están entendiendo? ¿Sí? ¿Todo está bien? A ver, díganme, por favor, si es que hasta acá se ha comprendido. ¿Sí? A ver. Yes, yes. Okay. In recent years, abortion rights supporters. Si support es apoyar, entonces, ¿qué será supporters? Porque acá yo te enseñé que la terminación, ¿te acuerdas? ER hacía referencia a la gente. ¿Cómo lo podríamos entender en los años recientes? La gente que apoya los derechos al aborto o los derechos del aborto, ¿ya? Moved no solamente es mover, sino también es mudarse, ¿ya? Pero en este caso sí tiene el sentido de mover, de cambiar. Pasaron de usar un lenguaje neutral, from using a neutral language, like autonomy. Friend, Marco Antonio, friend. We should use more friend, but folk means something less formal, okay? For example, when I want to talk with a lot of people that I don't know, actually, en un meeting, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cuando estoy en una manifestación y quiero referirme a todos, ¿no? My folks, no necesariamente friends, sino o la gente, ¿no? O compañeros, ¿ok? Recuerda que la palabra fellow también puede entenderse como compatriota, como paisano, ¿no? Por ejemplo, tú vas a otro país, you travel abroad, and then you find someone who was born also in Lima, in San Juan del Urigancho, so you say, you are my fellow, ¿no? Entonces le dice, oye, tú eres mi compatriota, tú eres mi compañero, porque venimos del mismo lugar. ¿Me entendiste? Eso es lo que básicamente connota esa palabra, ¿ok? Cuando es un adjetivo, Lorena,
La terminación ER se utiliza para hablar de comparaciones cuando son adjetivos. Por ejemplo, taller, smaller, bigger, better. Allí sí. Pero cuando hablamos de acciones o hablamos de sustantivos, esa terminación lo que hace es indicar que alguien realiza la acción. Por ejemplo, drive, manejar, driver. O sing, singer, write, writer, play, player. ¿Me entendiste? Teach, teacher, el que enseña. ¿Ok? También puede ser con or. Por ejemplo, tengo act, actor. ¿Me dejo entender? Entonces, esa terminación, cuando hablamos de acciones, lo que hace es referir a la persona que se dedica a hacerlo. ¿Ok? Entonces, por eso, support es apoyar. Supporters es los que apoyan. No voy a decir apoyadores, ¿no? Pero me refiero a la gente que apoya. Entonces, dice que en los años recientes, los que apoyan el derecho al aborto pasaron de usar un lenguaje neutral como autonomy and choice, autonomía y elección. Toward significa hacia, ¿ok? Hacia, habla de dirigirse, habla de dirección, hacia usar uno positivo. Miss, ¿a qué se refiere con uno positivo? Positivo se refiere a que está bien, no necesariamente. Positivo significa afirmación. Una persona que ya no solamente recurre al lenguaje neutral, sino que más bien dice que eso está bien. ¿Ok? Entonces mira lo que dice, stigma defining language. Utilizó un lenguaje estigmatizante para definir. Groups like Planned Parenthood now speak about abortion care. Grupos como Planifica Tú. ¿Te acuerdas que te dije que la terminación hood, qué cosa era? ¿Te acuerdas la terminación hood? Era una terminación que volvía sustantivos, ¿no? ¿Qué cosa será esto? Parenthood. ¿Qué será esto? Maternidad. Paternidad. Grupos como Planifica Tu Paternidad ahora hablan sobre el cuidado del aborto. Miss, ¿cómo que del cuidado del aborto? O sea, antes la gente que apoyaba el aborto simplemente decía, es mi elección, es mi decisión, pero no hablaban del aborto como algo positivo, ¿no? Antes decían, bueno, yo decido abortar, pero es mi decisión, yo quiero hacerlo, no te metas. Pero ahora ya no lo dicen solamente en el tenor de lo que es individual, sino que dicen, tenemos derecho a abortar, como si el aborto fuera algo, ya no una situación pues que se da y, bueno, en el peor de los casos pues hay que abortar, sino como que lo dan a entender como si fuera algo hasta deseable, ¿no? Entonces eso es lo que les critica. Upper profile activists who urge people to show your abortion. O sea, dice que lo que hacen también estos activistas es incitar a la gente a gritar su aborto, ¿no? Shout your abortion. Billboards, las vallas publicitarias, erigidas por los que apoyan el derecho al aborto, orgullosamente dicen que el aborto, say that abortion is a family value. Dicen que el aborto es un valor familiar. O sea, lo que el autor del texto está diciendo, a ver, está bien que ustedes estén a favor del aborto. Nosotros estamos en contra, ustedes están a favor, está bien. Pero cuidado con las formas en las que lo hacen, porque la forma en la que ustedes definen su defensa da a entender que quieren promover el aborto, ya no respetar la decisión de alguien que decide abortar. Ya no es un no te metas, sino algo que da la impresión de que quisieran promover. No sé si me dejo entender esa crítica que le hace el autor a las personas que apoyan de esta manera el aborto, ¿no? Es como que pasaron de decir respeta mi opción a hablar del aborto como si fuera algo bueno, darle una nueva
digamos que darle una nueva cara al aborto como algo que hasta se vería como deseable, ¿no? Entonces mira lo que dice: defining stigma is one thing, but the stakes of this debate are never higher than when we decide on language to describe the object of abortion. O sea, lo que está diciendo es, claro, no estamos de acuerdo, algunos lo van a apoyar y otros no, pero la tensión del debate nunca es tan alta como cuando decidimos el lenguaje para describir el objeto del aborto. ¿Hasta acá, chicos, esto se ha comprendido, el texto? A ver, díganme por favor si es que hasta acá el texto se ha comprendido, ¿sí? Me gustó muchísimo que desde un inicio ustedes hayan distinguido que esto no se trata de hablar a favor o en contra del aborto, sino se discute o se reflexiona acerca de las palabras utilizadas para hablar del aborto, ¿ok? ¿Hasta acá, chicos, se está comprendiendo? A ver, díganme por favor si es que hasta acá quedó claro. ¿Sí? Yes, miss. Ok. Yes, teacher. Number 1. Mira lo que te preguntan, ¿ah? La perspectiva fundamental del párrafo es... ¿Qué busca el párrafo? ¿Qué busca el párrafo? A ver, vamos. ¿Qué busca el párrafo? Ajá, that's right. Key A, that's right. El problema de las palabras usadas cuando hablamos del aborto. Esa es en realidad la perspectiva que se aborda. Miss, ¿estamos hablando de la legalización del aborto en los Estados Unidos de América? No. Las mentiras que son utilizadas para defender el estilo de vida en Norteamérica, tampoco. Yo no hablo del estilo de vida. El poder de las luchas podría ser mejor con una jerga común. El poder de las luchas podría ser mejor con una jerga común. Quiero que veas esta palabra. Ya, a ver, quiero que veas esta palabra. Acá está. Acá está. Se refiere a las jergas, ¿ok? Acá dice, ¿no? A foreign language, sí, está bien, pero también se refiere al tipo de lenguaje que contiene un montón de expresiones inusuales o técnicas. No necesariamente estoy haciendo referencia a palabras, digamos, informales, ¿ah? Porque cuando ustedes estudian lenguaje, les han hablado de que en lenguaje la jerga también se refiere a las palabras que comparte un grupo de trabajadores, ¿no? O sea, un grupo de gente que comparte un oficio, algún campo, a eso también se le llama jerga, ¿ok? Así que cuidado, ¿ya? No solamente estamos hablando de expresiones informales, también cuando hay un campo laboral, la gente comparte palabras con un sentido distinto, ¿ok? A eso se refiere también con jerga, ¿ya? Talk tiene que ver con conversar. Speak simplemente cuando la persona habla. Por ejemplo, speak English, hablar inglés. No estamos hablando de conversar necesariamente. ¿Me entiendes? Eso es diferente. Acá está, mira. Acá está, mira. Por ejemplo, cuando dice talk, say words. To speak to someone. Talk, conversar. ¿Ves? En cambio, speak es simplemente hablar. ¿Ya? Simplemente hablar. ¿Ok? Bien. Ahora, la número 2. El objetivo. Lucha. Lucha, lucha, lucha. Acá está, mira. Struggle. Acá está. Struggle. Effort. To experience difficulty and make a very great effort in order to do something. La lucha. ¿Ves? O sea, el esfuerzo
para algo. Acá está, mira, fight. To fight, especially with your hands, una lucha. Obviamente se está utilizando el término de manera connotativa, ¿no? O por ejemplo acá, mira, es más exacto aún. To use a lot of effort to defeat someone, prevent something, or achieve something. Acá está, mira. For years, she struggled with or against the establishment to get her theories accepted. Acá, por ejemplo, están hablando de que por años ella luchó con o luchó contra, porque against significa contra, es una preposición, contra el establishment para hacer que sus teorías fueran aceptadas. ¿Ves? Ahí está. ¿Se entendió? Ok, perfecto. Entonces continuamos. ¿Cuál es el objetivo del uso del término valor familiar por los que apoyan los derechos al aborto? O sea, ¿qué intención tienen aquellos que dicen que el aborto es un valor familiar? ¿Qué intención tienen aquellos que dicen que el aborto es un valor familiar? Claro, ¿qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que quieren lograr? Claro, pues chicos, el reconocimiento de una verdad innegable para el mundo, una evaluación correcta de la importancia de la familia, del valor de la familia para la sociedad. SAS significa evaluación. Permite que se vuelvan o que se tornen negativa la vista de los problemas, reconectar con la realidad, con la realidad, con las expectativas de la población americana o darle un sentido positivo a la perspectiva pro aborto. Claro, cuando hablamos, ¿no?, de valor familiar, o sea, lo que buscaban ellos con esta afirmación era darle un sentido positivo, ¿no? Lógicamente lo han hecho de una manera bastante torpe, ¿no? Porque más bien lo que está generando es que las personas que estén en contra les critiquen eso, ¿no? Ya. En el párrafo, to dismiss tiene el significado más cercano de qué. ¿De qué tiene el significado más cercano? To reject. Así es, reject. Cuidado, la palabra assess no es acceso, ¿ah? Significa evaluación. Mucho cuidado con eso, ¿ah? Mucho cuidado, ¿ya? Ok, vamos a ver lo siguiente. It is not compatible to affirm about the passage. Me piden lo falso. Escúchame, por favor. Este es un ejercicio de incompatibilidad. La incompatibilidad, ¿cuáles son las razones por las cuales una expresión es incompatible? No me digas por qué es falso. Así no. Dime cómo tú llegas a hallar una expresión incompatible. ¿Cómo? ¿Cómo se halla una expresión incompatible? ¿Cómo? Miss, hay 3 criterios básicos. Muy bien, Catherine. Excelente. Te felicito por estar atenta. Contradicción. Una falsa generalización y una tergiversación. La tergiversación es cuando tú vas a malinterpretar. Eso sería en inglés misunderstanding. Cuando tú malinterpretas algo que el autor había dicho en efecto. Entonces tengo que buscar estas 3 cositas. Si algo es contradictorio, si algo está falsamente generalizado o, en todo caso, si es que se ha malinterpretado una afirmación en el texto. Acá, la que vamos a marcar es contradictoria. O sea, la que vamos a marcar como respuesta es incompatible por contradicción. ¿Cuál es la que vamos a marcar? ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es la falsa? La falsa, la falsa, la falsa. ¿Cuál es la falsa? Vamos. Aquí. ¿Cuál es la clave? A ver, vamos. ¿Toda la terminología del sujeto en disputa está clara? ¿La pelea sobre el aborto es de tipo lingüística? ¿Ah?
Claro, es de tipo lingüística. Una pregunta, ¿qué podemos decir sobre la terminología para hablar del aborto? A ver, ¿qué podemos decir sobre el aborto? ¿Está claro? O sea, la terminología sobre la cual nosotros nos conducimos para hablar del aborto, ¿ya todo está claro? Cuando dices pro vida, ¿toda la gente entiende qué significa ser pro vida? O cuando dices que tú apoyas al aborto, no. ¿Qué es un valor familiar? ¿Por qué el aborto sería un valor familiar? ¿Lo tienen claro? O sea, esa información está clara, es claro cuando nosotros decimos, sí, valor familiar, que aborto. No está claro, no está claro. Entonces, como no está claro cuál sería la alternativa correcta, porque acá me piden acerca de la incompatibilidad, claro, toda la terminología sobre el sujeto en disputa está clara. Esa no es así. ¿Ok? Vamos a ver. Si la gente del debate decidiera un lenguaje común para describir el objeto del aborto, probablemente ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Si es que pudiéramos definir, si es que pudiéramos optar por un lenguaje común. Una pregunta, ¿se resolvería la discrepancia? Supongamos que ya se ponen de acuerdo en lo que es ser pro vida y lo que es ser pro aborto. ¿Ya? Supongamos que se ponen de acuerdo en eso. ¿Van a estar todos de acuerdo? ¿Se va a acabar el debate sobre el aborto? ¿Eso implica que necesariamente se va a acabar el debate del aborto? No. Ellos van a seguir estando en desacuerdo. Habrá gente que seguirá a favor y habrá gente que seguirá en contra. Pero ¿qué es lo que se va a acabar? ¿Qué es lo que se va a acabar? Se va a acabar el hecho de que ellos tengan que utilizar términos forzosos para defender sus ideas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a estas personas que son pro vida se les pregunta qué opinan sobre el aborto. ¿Por qué se definen como defensores de la vida? Solamente se les ha preguntado qué opinan del aborto. Y yo soy pro vida. Como si el concepto vida en su totalidad se pudiera reducir al término de no abortar. ¿Me dejo entender? O sea, cuando tú dices, ¿no? ¿Qué opinas del aborto? Yo soy pro vida. Como si el hecho de no abortar se equipara al concepto de vida en general o se redujera al concepto de vida en general, ¿no? Entonces aquí hay una disputa por los conceptos, ¿ya? ¿Qué pasaría entonces, chicos, si es que todos estuvieran de acuerdo? Definitivamente el debate en torno al aborto igual seguiría, va a seguir habiendo debate en torno al aborto, pero ¿qué pasaría? Ya no estarían utilizando cosas como que soy pro vida, yo soy a favor de la planificación familiar, ¿me entiendes? Claro, ya no utilizarían eufemismos para justificar sus razones. Simplemente, ¿tú apoyas el aborto? Sí. ¿Tú qué opinas del aborto? Estoy en contra. Pero ya no estarían como que valores familiares, ya no estarían como que mi decisión, ya dejarían eso y se pondrían en todo caso a debatir en términos más sinceros. Eufemismos. Eufemismo, en el latín, el prefijo eu significa bueno, ¿ya? De ahí vienen palabras como eufonía, eutanasia y también eufemismo. El eufemismo es un dicho, el eufemismo es un dicho menos hiriente, ¿ya? Para una expresión que sonaría dura. Por ejemplo, en lugar de decir die, yo puedo decir pass away. ¿Qué significa pass away? Fallecer. ¿Me entiendes? Es una manera eufemística. ¿Ok? Pass away. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? La semana pasada me parece que vimos phrasal verbs, ¿no? Y ahí yo te expliqué. Pass away es fallecer. Pero yo tengo die. Perfecto. Pero pass away es una manera eufemística, ¿no? O por ejemplo, cárcel, centro penitenciario. O sea, ya no es chocante. Cárcel es chocante, ¿no? Manicomio, centro de salud mental. ¿Me entiendes? Es una expresión menos chocante, ¿ya? Recuerda, en el latín el eu significa bueno, ¿ok?
Ya, me dice Miss, ¿por qué no podría ser la A? Muy buena pregunta. Por esto. All. Esto es una falsa generalización, porque si es que decidieran un lenguaje común para describir el objeto del aborto, no es que todos los problemas que tienen en cuanto al lenguaje se resolverían entre los estadounidenses. No necesariamente, ¿ya? Porque de repente también esto ocurre en torno a otros temas, al racismo, al medio ambiente, al posicionamiento económico. ¿Me dejo entender? Ya estamos hablando del punto de manera puntual sobre el aborto. ¿Ok? Chicos, ¿qué les pareció este texto? ¿Qué les pareció este texto? Ya, mira, otra vez, Catherine. ¿Cuál es el problema acá? ¿Te acuerdas que para que nosotros pudiéramos decidir algo que es verdadero, tengo que evitar las falsas generalizaciones, tengo que evitar la contradicción y tengo que evitar la tergiversación, misunderstanding? ¿Ok? Cuando yo tergiverso, quiere decir que voy a malentender lo que dice el autor. ¿Ok? Cuando yo generalizo de manera errónea, el autor puede generalizar en su texto y ser correcto, pero a veces esa generalización es errónea, ¿ya? Y en este caso, lo que está haciendo es generalizar de manera errónea, porque dice que todos los problemas del lenguaje serían resueltos para los estadounidenses, como si los estadounidenses solo discutieran sobre el aborto. ¿Me entiendes? Ellos no solo discuten sobre el aborto, el autor no me dice que su único problema de lenguaje, en torno al lenguaje, está en función del aborto. Si yo marco la A, estaría presuponiendo que todos los problemas sobre el lenguaje se reducen al problema del aborto. Por eso es impreciso, está mal generalizado. ¿Me dejo entender, Catherine? Perfecto, excelente. Ya, ¿qué tal entonces el texto, chicos, hasta acá? Yo te digo una cosa, textos así son con los que podrían evaluarte, ¿ya? Sobre todo para áreas en las cuales los cursos de letras tienen mayor, digamos, ¿cómo te explico? Mayor filtro de evaluación, ¿ok? Así que sugiero que nos entrenemos también con este tipo de textos, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ir a un texto que es un poquitito más técnico, ¿ya? Por favor, léelo. Marca igual aquello que te genere dudas, ¿ya? Chicos, por si acaso esto no significa siem, no significa vera, significa parecer, ¿ya? Por si acaso. Ahí está, mira. No es sí, por si acaso. Esto es parecer. Acá está. To give the effect of being. Que da el efecto de ser. Por ejemplo, he is 16, but he often seems younger. O sea, él tiene 16, pero a veces parece más joven. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Parece más joven. A eso se refiere. Ya, vamos chicos, comiencen. Vamos. Participen. ¿Cuántos hay en Facebook? ¿Lo pueden ver? ¿Cuántos hay en Facebook? Porque acá solo hay 34, o sea 33, porque yo soy una de las que aparece en la reunión. A ver, vamos. Ya, acá es todo. Even though. Ya, vamos. Preocupante, Preocupante. Tienen que estar en sus sesiones.
Ujú. Ya, ok. ¿Listos? ¿Sí? ¿Ya estamos? Ujú. Bien. Veamos el texto. Chicos, antes de, yo sí les voy a comentar algo que me parece importante. Ya, ustedes saben que todo este tiempo, todas estas semanas, han sido en todos lados, ¿no? Ha habido maratones, ha habido repasos, las fijas, ¿no? En todos lados, en absolutamente todos lados. Y me ha tocado ir después de 2 años, como no había nada presencial. Después de 2 años recién he ido a las maratones en presencial y he visto, chicos, que hay varios jóvenes en maratones de habilidad verbal, porque yo también soy del área de habilidad verbal, cuando les ponen los textos en inglés, 5 preguntas y los chicos pasan, simplemente pasan, no resuelven los textos, pasan. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? Y me dicen, no, ya fue, Miss, ya fue porque, bueno, no he podido aprender yo de manera, digamos, suficiente como para poder resolver un texto así y me van a poner puntos en contra por responder mal. O sea, te estoy hablando de chicos que van a otras academias, en las que de repente obviamente tienen un muy buen servicio en varios aspectos, pero que han descuidado esta parte. Entonces el chico va a ir desmotivado y va a perder 5 preguntas. O sea, ni siquiera las lee, simplemente las pasa. No las ha leído, las pasa. Y en Grupo Ciencias, ustedes tienen 2 horas en las que se les da sesiones, se les da material, se les enseña herramientas sobre cómo aprender a más profundidad y además tienen en la práctica 2 horas más de habilidad verbal, porque estos son textos de habilidad verbal. Entonces estamos hablando de jerarquía, de extrapolación, de inferencia, de compatibilidad. Entonces, chicos, un alumno de Grupo Ciencias no tiene derecho a sacarse bajo puntaje en habilidad verbal. Ya, ustedes tienen mucha ventaja, muchísima ventaja. Son 5 preguntas que muchos de los que van a postular contigo simplemente van a abandonar. Y a pesar son 100 puntos la diferencia entre ingresar y no. La diferencia entre ingresar y un ciclo más. Eso es lo que van a dejar esos chicos. Como te digo, me comentan que sus academias simplemente hacen habilidad verbal y está bien, por supuesto, les sirve, está bien. Pero Grupo Ciencias hace un esfuerzo para darte más ventajas. Para que tú, si es que de repente en tu colegio o de repente si por tantos años has dejado de estudiar el inglés o de repente tú sientes que todavía te falta para enfrentar un texto, pues acá te pongas a prueba. Vemos gramática, vemos, y ojo, tú te estás dando cuenta que todo lo que vemos acá es en función de la lectura. O sea, acá no hacemos de repente speaking, writing ni nada, pero es para que leas, porque San Marcos te pide leer. Entonces vemos lo que es los varios significados, cómo puedes incrementar el vocabulario con los sufijos, cómo funcionan las palabras, los verbos, etcétera, conectores. Sí tienes herramientas. Así que, por favor, comenten esto. Es la última vez que voy a hacer este comentario, ya, porque tengo que avanzar, pero sí me parece importante. Sí me parece importante. Ustedes tienen un ciclo
en el que se está haciendo todo de a poquitos, en el cual vamos a ir viendo de a poquitos, hemos visto cositas. Después esto simplemente desaparece, full lecturas nada más, menos teoría. Entonces, por favor, trata de potenciar tu ventaja. Valora que la academia hace un esfuerzo, porque eso fue lo que dijo Tío Ciencias con el señor Bruno. Nosotros en Grupo de Ciencias queremos que el alumno tenga todas las ventajas para que no solamente sepa, sino que se sienta con ventaja. Tú no te imaginas la pena que me dio ver esos chiquitos, sus caritas, cómo lo dejaban. Y yo me encontraba, chicos de Grupo de Ciencias en esas maratones me los encontraba. Y les ponía textos que ya también en clase les había puesto. Y me decían, ya, Miss, esa ya la vimos, ya, tú sabes cómo es. Pero los demás chiquitos se quedaban todos, es como que, ¿y yo? Y ellos ya estaban resignados a dejar el texto. Entonces, por favor, yo lo que les pido es que los que estén presentes y hayan escuchado esto, conversen con sus compañeros y que asuman la academia con seriedad, que aprovechen, ¿ya? Porque estamos hablando de puntos que sirven para filtrar ingresos, ¿ok? Así que vamos, chicos, con mucha seriedad hay que tratar de aprovechar al máximo, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos a comenzar con el texto, con este texto que es un texto científico, como te has podido dar cuenta, ¿ya? ¿Y de qué habla? A ver, díganme, chicos, ¿qué es lo que se les ha quedado a ustedes de este texto? A ver, vamos, si pueden encender micrófonos, mejor, o si no los leo, no hay ningún problema. Vamos, ¿de qué habla este texto? De manera general, dime, ¿de qué es lo que se te ha quedado en la mente de este texto? Porque me habla del agua, me habla del espacio, me habla de agua subterránea, de filtros, ya, exactamente a qué se refiere. Exactamente a qué se refiere, chicos. De los filtros que ha creado la NASA para asegurar que esos tripulantes no les falte este recurso básico. Así es, cuando estén en el espacio, ¿no? Excelente, vamos a ver. Even though astronauts do their jobs miles away from Earth's surface, acá no dice miles, ahí dice miles, que son millas, ¿ya? Porque en inglés mil es thousand, ¿ok? Entonces, a pesar de que los astronautas hacen sus trabajos millas a millas de distancia de la superficie de la Tierra, recuerda que este apóstrofo lo que indica es posesión, pertenencia, ¿ya? They still, ellos siguen. Rely es confiar o necesitar, depender. Todavía ellos dependen de necesidades básicas que nosotros podríamos tomar por asegurados. O sea, en realidad esta expresión may take for granted significaría nosotros damos por sentado. Take clean water, for example. Tomar agua limpia, por ejemplo. How does NASA ensure that the water astronauts drink is safe? ¿Cómo la NASA asegura que el agua que beben los astronautas es segura? Ya. Acá su compañera hace un momento me hizo una pregunta interesantísima y la voy a replantear. Así como en español, en inglés tenemos preguntas por sentido contextual, ¿sí o no? Tenemos preguntas por sentido contextual, me piden connotación, me piden implicancia, me piden sinónimos, me piden antónimos, obviamente desde el punto de vista contextual, ¿sí o no? Ya. Bueno, uno de los criterios para filtrar las respuestas, ¿ya? Viene a ser, uno de esos criterios para filtrar las respuestas viene a ser la precisión léxica. Y su compañera hace unos momentos me dijo, Miss, ¿cuál es la diferencia entre talk y speak? Y le dijimos, no, talk es cuando conversas y speak es simplemente cuando hablas, ¿ok? Entonces, algo así va a ocurrir con palabras como safe, por ejemplo. Safe significa seguro, en el sentido de sin riesgo, ¿ok?
Pero también safe, chicos, también la palabra seguro puede expresarse con la palabra confidence y ahí ya no significa libre de riesgo, allí significa confiado, ¿no? Por ejemplo, I love history. I feel very confident about my knowledge. A mí me encanta la historia, yo me siento muy seguro de mis conocimientos, pero allí la palabra seguro no implica sin riesgo, implica confiado, estar seguro de sí, estar confiado. Y la palabra sure también es seguro, pero ya no significa confiado, ya no significa sin riesgo, significa con certeza. Today is Friday. Are you sure? ¿Estás seguro? Yes, I am sure. Sí, estoy segura. ¿Me entiendes? Entonces, sure, en este sentido, significa seguro, pero que connota la idea que implica es la idea de certeza. Entonces, acá la palabra ensure es una palabra derivada de sure. Miss, ensure es la leche. Ya sé. Pero entonces, ¿esa leche cómo se llama? Porque la palabra ensure es un verbo. ¿Cómo podría yo traducir ese verbo? ¿Cómo podría entender el verbo ensure? Viene de sure, asegurar. Entonces la pregunta es, ¿cómo la NASA asegura que el agua que los astronautas beben es segura? Pero acá la palabra segura tiene otra connotación, ¿sí o no? Segura en el sentido de sin riesgos, ¿ok? Chicos, hasta acá me están comprendiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta acá se comprende? ¿Sí, chicos? Ya está. Ok, garantiza, muy bien. ¿Cómo es que nos garantiza? ¿No? Ya está. This question spurred the agency, o sea, esta pregunta incitó a la agencia a crear, ¿qué creó? ¿Agua filtrada o filtros de agua? Recuerda la sintaxis del inglés. Lo último en mencionarse es el sustantivo. Agua filtrada o filtros de agua. Mira lo que aparece al final. ¿Aparece agua o aparece filtros? ¿Qué es lo que aparece al final? Así es, filtros de agua especiales. Pero acá no dice specials con S, porque en inglés los adjetivos no tienen concordancia, eso es importante. ¿Cuándo comenzaron a crearlos? En 1970, en la década de los 70. No me dan una fecha exacta, porque dice in the 1970s. Cuando utilizo esta S, quiere decir que estoy haciendo referencia a la década. No me están dando una fecha exacta. Para ser cierto, para tener certeza de que los astronautas tuvieran agua limpia en el espacio. ¿Ok? Recuerden, por favor, que el tiempo pasado en el inglés sirve también para indicar modos subjuntivos. ¿Ok? Working with Umpqua Research Company in Oregon, NASA Craft. Ahora, ¿se acuerdan, chicos, que yo les había dicho que acá, en este texto, yo te había puesto palabras que tenían más de un significado? Bueno, la palabra craft es una de esas palabras que tiene más de un significado. ¿La puedes buscar, por favor? ¿Sí? Porque si no, yo bajo esto y se va a desaparecer todo lo que hemos subrayado, no quisiera. Ya, ¿qué significa craft como tal? Craft. Craft significa trabajo manual. ¿Ok? Craft significa trabajo manual. Pero también craft, chicos, significa nave. ¿Ok? Embarcación, claro, nave, ¿no? Spacecraft significa nave espacial. Pero recuerda que esta palabra craft también significa, ¿qué cosa? Significa hacer el trabajo, ¿no? Trabajo manual, un diseño manual, ¿no? Tiene que ver con la artesanía, ¿no? Pero también con cosas que uno diseña, ¿ya? Entonces dice que la NASA diseñó cartuchos para filtrar, ¿no? Que usaban, ¿qué cosa? Acá me van a dar una característica de esos cartuchos para filtrar. ¿Qué usaban? Yodo, iodine, que significa yodo. ¿Para qué? Para limpiar los suministros de agua
de las embarcaciones. ¿Ok? Chicos, ¿hasta acá se entendió? ¿Sí? Entonces, la NASA ya había diseñado filtros para limpiar sus embarcaciones. Ahora, este es el primer dato. Mira, comienzan en la década de los 70. Acá comienzan, en 1970. Y mira lo que dice acá. The technology called the microbial shake valve has gained. La tecnología llamada microbial shake valve ha ganado, y acá, esta es una trampaza. ¿Sabes por qué? Porque la palabra momentum, tú la ves y dices, Miss, la tecnología ha ganado momento. Y momentum puede significar momento, pero cuando se utiliza dentro de la ciencia física, ya no significa momento. ¿Qué significa? Es una palabra especializada. ¿Qué significa? A ver, ¿quién le encuentra? Impulso. Impulso. ¿Ha ganado impulso en qué? Mira, acá dice, esta tecnología ha ganado impulso. La palabra impulso, ¿a qué se refiere? A que ha ganado apoyo, ¿no? Ha ganado apoyo. Y si ha ganado apoyo, quiere decir que aquello que me van a contar, si yo tengo una teoría y mi teoría va a ganar apoyo gracias a algo, quiere decir que ese algo es una manera de probar mi teoría. ¿Sí o no? Si es que yo tengo una teoría y mi teoría gana apoyo a partir de algo, a partir de un suceso, quiere decir que ese suceso lo que hace es fortalecer mi teoría. ¿Sí o no? Lo que quiere hacer ese suceso o lo que hace ese suceso es darle asidero, reforzar mi teoría. Entonces, lo que te voy a contar a continuación viene a ser evidencia de que eso que han estado haciendo en la NASA, ¿ya? Que son los filtros con yodo, es algo que va por buen camino. ¿Ok? Porque me han hablado de este método, que son los filtros para limpiar el agua a través del yodo, usando el yodo. ¿Ok? Y si yo digo que esta tecnología ha ganado impulso, quiere decir que aquello que me van a contar es algo que de una u otra forma prueba, ¿no? O que de una u otra manera lo que hace es reforzar el hecho de que esta teoría funciona. ¿Ya? Entonces dice, la tecnología llamada microbial shake valve ha ganado impulso en, dice limpiando agua o en la limpieza del agua. ¿Qué dice acá? Porque yo te enseñé En la limpieza del agua. en la limpieza del agua. Miss, ¿por qué? Acá dice limpiando. A mí me han enseñado que el ing es limpiando. No siempre, y de eso te hablé. Porque en el inglés el gerundio, el ing, se utiliza cuando quieres hablar de una acción en forma nominal. Recuerdo clarito que te puse este ejemplo. Driving without seatbelt is dangerous. Cuando te dije que manejar, ahí no te estoy diciendo manejando, te estoy diciendo manejar sin cinturón de seguridad es peligroso. ¿Me entiendes? A pesar de que dice driving, yo no lo voy a entender como manejando. Ahí estoy diciendo manejar, ¿ya? Entonces acá también estoy diciendo lavar o limpiar agua. Sin embargo, en algunos contextos como este, no está mal decir limpieza de agua. O por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Learning English as a second language. Ahí tú dices, aprendiendo inglés como segundo idioma. No, ahí lo que dice es aprender inglés como segundo idioma, o también puedo interpretarlo como el aprendizaje del inglés como segundo idioma. ¿Me entendieron? ¿Por qué? Porque estoy utilizando a ese verbo de manera nominal. ¿Ok? Cuando tú buscas en el diccionario gerund, te va a aparecer eso. El gerundio del inglés, el ing, es cuando utilizas al verbo con una terminación ing, pero ese verbo cumple una función nominal. Por eso es que muchas veces lo vamos a poder interpretar ya no como acción, sino como un sustantivo, como ocurre en este caso. Entonces dice que esta tecnología, llamada microbial shake valve, ha ganado impulso en la limpieza del agua para
las plantas de agua municipales. ¿Ok? It has paved. Esto ha allanado, pavimento. Esto ha allanado el modo o el camino. El camino. Aquí aparece la palabra way. Esto ha allanado el camino para, y acá viene otra vez el uso del ing como forma nominalizadora. ¿Por qué? Chicos, ¿ustedes saben qué son las palabras homófonas? Claro, pero ¿cómo no voy a saber qué es una palabra homófona? Es aquella que suena igual pero se escribe diferente. Bueno, te cuento que acá vamos a tener algo parecido. Quiero que me busques qué significa la palabra device. Esto lo sabes. For example, smartwatch is a device. ¿Qué es device? Un aparato. Un aparato, ¿no? Un aparato. Pero si yo digo device con la S, esto es otra cosa. Esto es un verbo. Aquí la palabra device tiene otro significado. La palabra device significa elaboración, planificación, planear, elaborar, diseñar. Entonces mira lo que dice acá. Dice que la tecnología llamada Microbial Shake Belt ha ganado impulso en la limpieza del agua para las plantas de agua municipal. Esto ha allanado el camino para diseñar otros modos para filtrar el recurso para el consumo humano. Allanar, paved, allanar. Preparar el camino, allanar. Miss, ¿y por qué acá este has? No entiendo este has. Lo que pasa es que acá esto se está utilizando como present perfect. Acá has no significa tener. Acá has es parte de la perífrasis del present perfect. Acá funciona como el verbo haber. ¿Ok? Acá funciona como el verbo haber. Entonces dice que esta tecnología ha allanado el camino para el diseño de otros modos de filtrar el recurso. ¿Cuál es el recurso del cual me están hablando? Del agua, pues Miss, ¿ya? Para el consumo humano. Ya. O sea, Miss, el hecho de que haya sido un éxito, de alguna manera, en esto de filtrar las plantas de agua municipales, puede indicarme que voy por buen camino para poder hacerlo apto para el consumo humano, pero por supuesto, claro que sí. Entonces, es por eso que te mencionan lo del riego, lo de las plantas de agua municipales, porque vienen a ser una evidencia de que este método para filtrar el agua con yodo va por buen camino. ¿Ok? Entonces mira lo que dice. Such filters, tales filtros, become, se tornan, se vuelven, especially important, especialmente importantes, en áreas donde los químicos, in areas where chemicals han contaminado, chicos, los suministros. Ground significa tierra, water, agua. ¿Qué suministros han contaminado? ¿Qué agua han contaminado? Agua subterránea. Así es. Entonces, claro, lo quieren probar en suministros de agua subterránea que han sido contaminados por químicos. ¿Ok? Ahora mira lo que dice. In recent years, en los recientes años, la NASA ha elevado su apuesta con los estudios del agua, creando unidades que pueden reciclar más eficientemente. ¿Qué es lo que pueden reciclar más eficientemente? Residuos humanos. Waste significa residuos. Pueden reciclar más eficientemente residuos humanos. Such as. ¿Qué significa such as? Tales como. ¿Te acuerdas? Equivale a por ejemplo. Tales como. ¿Tales como qué? A ver, ¿qué cosa es lo que quieren? ¿Qué cosa es lo que pretenden reciclar? ¿Qué quieren reciclar? Mira. ¿Qué quieren reciclar? Orina. La orina. ¿Y en qué la quieren volver?
into safe, drinkable water for astronauts. ¿Qué quieren hacer con la orina? Habla. Algo bebible, seguro. Quieren volverla en agua bebible, o sea, potable, segura para los astronautas. Pero no es que vayan a orinar y de frente, no. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿en qué quieren aplicar el filtro? Quieren aplicarla en la orina, en los desechos humanos como la orina. ¿Me entiendes? Entonces, chicos, si yo necesito el filtro para la orina, ¿qué puedo inferir de la orina, por ejemplo? ¿Qué puedo inferir de la orina? ¿Qué cosa puedo inferir yo de la orina? A ver, dime, ¿qué puedo inferir yo de la orina? Si es que yo digo que para que los astronautas la puedan usar, necesito pasarles el filtro de yodo. ¿Qué puedo inferir de la orina? Ahora, si un astronauta se bebe su orina ahora en el espacio, ¿qué pasaría? ¿Qué puedo inferir al respecto? ¿Es segura o no es segura? ¿La orina es segura o no es segura? No es segura. O sea, puedo inferir que la orina es sucia, que está contaminada, que es sucia. ¿Correcto? ¿Me acabó? ¿Sí? Sí. Ay, ya, ok. Bien, chicos, entonces mira lo que me dicen, ¿no? A pesar de que el prospecto de aventurarnos a Marte, o sea, la proyección de aventurarnos a Marte se ve a años luz de distancia, el potencial para proveer al espacio, a las tripulaciones espaciales con el agua que éstas necesitan, parece no serlo. ¿Ok? Bien, vamos rapidito, chicos, a ver las claves acá. ¿Cuál será la clave de la pregunta número 1? ¿Cuál es? A ver, dime por favor, ¿cuál será? Dedo. Claro, pues la NASA ha estado creando diferentes filtros, ¿no?, para el suministro de los astronautas, ¿no? Muy bien. La palabra ensure, ¿a qué se refiere? Claro, garantizar, excelente. Number 3, ¿qué podemos inferir de manera plausible de la información acerca del microbial shake valve? Chicos, ha sido el único filtro que ha hecho la NASA, porque la NASA viene de 1970. O sea, desde 1970 y recién ha llegado al microbial shake valve. Entonces, es uno de los múltiples filtros que han creado los científicos. Claro que sí, no ha sido el único. Poco a poco se ha ido, entre comillas, perfeccionando. La número 4, no es compatible con el punto de vista del autor decir que al ojo, esa sale al ojo, la NASA es indiferente con las necesidades de los astronautas. Nada más falso, ¿no? Nada más falso. Y la número 5, si fuera imposible que hubiera una tecnología que purificara cualquier tipo de agua en el espacio, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no se pudiera purificar ningún tipo de agua en el espacio? Ya, mira, incluso así sería más difícil que podamos llegar a un planeta como Marte. O sea, escúchame, ya de por sí es difícil, con agua o sin agua, es difícil llegar a Marte por lo lejos que es. Pero sin agua, eso haría incluso más difícil el hecho de poder llegar a Marte. ¿Ok? Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Muchos éxitos a quienes se animen a postular. ¿Ok? Hasta luego. Recording stopped. Sí, he visto chicos en el Facebook, pero sí, en el caso de los profesores que son retirados, chicos que van a postular, entonces prefieren estas 2 semanas, se iban a postular siempre, o están viendo fijos, están viendo sí, es que ya depende de cómo son respecto a si como que ellos merecen, si de lo que no van a recuperar, sí, entonces por eso, yo también les dije a los chicos que Más bien están en el free, ¿no? Porque es como que... sí, están grandes las reacciones. Gracias, Miss. Un ratito la busco para que me firme el...